Bueno, prosigamos con la clase. Bueno, si vemos aquí el preparado anatómico, ¿sí? Que nos permite ver con algunos de sus vasos incluso, el hemisferio cerebral derecho, el cuerpo calloso por debajo, ventrículo lateral, el tálamo, el hipotálamo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, la médula y el cerebelo. Y aquí vemos cómo los ventrículos laterales se conectan con otro ventrículo que es el tercer ventrículo y luego continúan con el cuarto ventrículo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el cerebro humano es un órgano voluminoso, pesado, ¿sí? Aproximadamente y en promedio el cerebro de un adulto pesa alrededor de 1,5 kilos. Hay variaciones de acuerdo al sexo. Sabemos que el volumen más o menos de un cerebro femenino es entre 1100 y 1200 centímetros cúbicos. Para un hombre es entre 1300 y 1200 centímetros cúbicos, pero obviamente que no solamente hay variaciones entre los sexos, sino que hay variaciones individuales. Como dijimos antes, el tejido nervioso es un tejido blando, es un tejido que puede lesionarse y fragmentarse muy fácilmente. Parece una gelatina, tiene esa consistencia gelatinosa. Y a pesar que, como todos decimos habitualmente, y relacionándolo con la inteligencia de una persona, hablamos de la materia gris, en realidad no tiene ese color, sino que es un color beige rosado, por la alta vascularización que tiene. Más o menos cuando uno llega a la edad de 20 años, un hombre tiene más o menos 176.000 kilómetros de axones envueltos por una vaina que se llama mielina, ¿sí? Y en la mujer 149.000 kilómetros de axones, es decir, los que luego se van a unir para ir formando los nervios. Volvemos a hablar de los ventrículos cerebrales. ¿Qué son los ventrículos? Son cavidades labradas en el espesor del parénquima, del tejido cerebral. Estas cavidades tienen un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, el cual es producido en estos ventrículos laterales a través de, gracias a los plexos coroideos, esos vasos sanguíneos modificados, cuya misión es producir el líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos se dividen en dos ventrículos laterales, uno en el espesor del hemisferio derecho, otro en el espesor del hemisferio izquierdo. Desembocan cada uno en un tercer ventrículo, que es impar, único y medial en la base del cerebro. Desembocan, decíamos, a través de un orificio que se denomina agujero de Monro. El tercer ventrículo, a su vez, continúa a través de un conducto delgado, que es el acueducto de Silvio, para desembocar en el cuarto ventrículo, que está labrado en el espesor del tronco cerebral. Este líquido cefalorraquídeo circula por todos los ventrículos y luego será derivado a el espacio subaracnoideo. Vemos aquí, ¿sí? Los ventrículos laterales en ambos hemisferios tienen prolongaciones para cada uno de los lóbulos cerebrales. Tiene una prolongación frontal, una parietal, una occipital y otra temporal. Y como vemos, luego de circular por los ventrículos laterales, como decíamos a través del agujero de Monro, pasan al tercer ventrículo, desde el tercer ventrículo por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo. Y desde el cuarto ventrículo, dos sentidos de circulación, uno hacia el conducto central de la médula, el conducto ependimario o epéndimo, y luego la posibilidad alterna, que son a través de orificios que tiene labrados el cuarto ventrículo. Un orificio central, ¿sí? Que es el agujero de Magendie, y dos orificios laterales, que son los orificios de Luschka o agujeros de Luschka. A través de estos tres orificios, el líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo para circular por todo el sector del cerebro y de la médula espinal. Como vemos en esta diapositiva, ¿sí? Vemos en el espesor del parénquima cerebral el ventrículo lateral con sus plexos coroideos,
el pasaje de este ventrículo lateral al tercer ventrículo, desde el tercer ventrículo hacia el acueducto de Silvio y en el espesor del tronco cerebral el cuarto ventrículo, que se continúa con el conducto ependimario y con la circulación del líquido cefalorraquídeo a través del orificio de Magendie y de los de Luschka por los espacios subaracnoideos de todo el neuroeje. Bueno, viendo aquí en un corte frontal esquemático, ventrículo lateral izquierdo, 1, ventrículo lateral derecho, 2, tercer ventrículo, agujeros de Monro, acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo, conducto ependimario. Y en un corte sagital, las prolongaciones para todos los lóbulos de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo y hacia el epéndimo. En un preparado anatómico, ¿sí? Tercer ventrículo, ¿sí? El ventrículo lateral derecho, este es el cuerpo calloso, ventrículo lateral derecho, el agujero de Monro, comunicando con el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, que aquí está colapsado, su preparado anatómico, cuarto ventrículo. Estructuralmente, la corteza cerebral está formada por varias capas, son 14 capas de células, que no tienen mielina, es decir, no tienen una cubierta, que ya vamos a ver por qué está formada, y que le da ese aspecto de lo cual se denomina la sustancia gris. ¿Sí? Es decir, son los cuerpos de las células, por lo tanto, no tienen mielina, como los axones, y por eso se ve de otro color, la sustancia gris. El cerebro tiene muchos, innumerables pliegues, lo cual hace que la superficie cerebral plegada sea 30 veces mayor que la superficie total del cráneo. ¿Sí? Estos pliegues que va formando el cerebro, ¿sí? Es lo que da lugar a las circunvoluciones, los surcos y las cisuras. Estas circunvoluciones, surcos y cisuras van a delimitar diferentes lóbulos en el cerebro. Esto es lo que veíamos, lo que hablábamos antes, ¿sí? La diferencia entre la estructura de la sustancia gris, cuerpos celulares, cuerpos neuronales, versus lo que es la sustancia blanca, que son los axones, es decir, las derivaciones terminales de cada una de las neuronas, ¿sí? Que están envueltos en mielina y por eso tienen ese aspecto de sustancia blanca. ¿Sí? Lo mismo en un esquema, bien periférica la sustancia gris, bien central la sustancia blanca. Si uno lo ve al microscopio, los cuerpos celulares, sustancia gris, los axones con la mielina, sustancia blanca. ¿Sí? Axones rodeados de mielina. Esas divisiones que dan los surcos y las circunvoluciones, ¿sí? Y las cisuras, conforman 5 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital, el temporal y un quinto lóbulo que no se ve desde la superficie, que está en la profundidad de la cisura de Silvio y que es el lóbulo de la ínsula. La otra cisura fundamental en el cerebro humano es la cisura de Rolando, ¿sí? La cisura de Rolando que delimita el lóbulo frontal, eminentemente motor, de lo que es el lóbulo parietal, eminentemente sensitivo. La cisura de Silvio separa el lóbulo temporal del frontal y del parietal. Aquí es particularmente sensorial y en el área relacionada con los estímulos afectivos. Si uno separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal a través de la cisura de Silvio, vamos a poder ver, separando entonces ambos lóbulos a través de la cisura de Silvio, lo que es el lóbulo de la ínsula,
una porción de corteza que está por debajo de ellos y que está relacionada particularmente con todo lo que son las situaciones afectivas. Es decir, muchos de las sensaciones, muchas de las sensaciones que tenemos en cuanto incluso a lo que percibimos de nuestro medio interno, en el lóbulo de la ínsula se realizan la conexión a través de lo que es el ámbito afectivo, es decir, si estas sensaciones pueden causarnos placer, displacer, etc. Si observamos en este esquema, ¿sí? Vemos cómo las áreas están divididas gracias a estas cisuras que delimitan diferentes lóbulos, pero también diferentes áreas específicas, ¿sí? Lo que es la cisura de Rolando, separando la parte motora de la parte sensitiva, ¿sí? La cisura de Rolando, y la cisura de Silvio, lo que es la parte motora y sensitiva de lo que es la parte sensorial, ¿sí? Diferentes cortes de cerebro, ¿sí? Un corte coronal fijado en formol, ¿eh? Vemos los lóbulos los lóbulos parietales y los lóbulos temporales, ¿eh? El cuerpo calloso, el tálamo, ¿sí? En fresco, tálamo, cuerpo calloso. Y estos son, obviamente, maneras de hacer cortes para luego fijarlos, de cortes en este aspecto, cortes coronales, los cortes de Charcot. Bueno, hablemos ahora de el diencéfalo, esos núcleos de sustancia gris que se encuentran en la base del cerebro. Empecemos por el tálamo. En realidad tendríamos que decir los tálamos, ya que son dos, uno derecho y otro izquierdo, a ambos lados de la línea media y en la base del cerebro. Núcleos de sustancia gris, como dijimos, es decir, particularmente lo que son todos los cuerpos neuronales. ¿Y qué es una estación de integración? ¿Qué quiere decir que es una estación de integración? Que hacia el tálamo viajan infinidad de vías. Vías que son tanto sensoriales, vías de la audición, vías de la visión, como vías que son sensitivas, es decir, que suben desde la médula espinal trayendo estímulos sensitivos y que van a hacer estaciones en el tálamo antes de llegar a la corteza. Esto es lo que nos va a dar no solamente la conciencia de lo que estamos sintiendo, sino que les va a dar también un ámbito de lo que es el displacer o el placer de lo que estamos sintiendo. Más allá de eso, el tálamo contribuye al despertar, es decir, interviene en lo que es el ciclo sueño-vigilia y también en brindarnos la posibilidad de estar atentos y alertas. Y por supuesto que también interviene en los reflejos complejos, justamente por ser esta estación, ¿sí?, de integración de los estímulos tanto sensitivos como sensoriales. En este esquema, ¿sí?, vemos el tálamo y por debajo de él, obviamente, el hipotálamo, el cual conecta directamente con la glándula hipófisis. Sí, lo mismo, en un corte coronal, los tálamos, tálamo óptico, también llamado, dos tálamos, uno derecho y otro izquierdo, entre ambos hemisferios cerebrales. En una resonancia, cuerpo calloso, ventrículo lateral, hemisferio derecho, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo. ¿Sí? Lo mismo. Acá ya con alguna inclusión de las estructuras que conforman lo que se da en denominar el sistema límbico. Más de lo mismo, en un corte sagital, el tálamo. Y el otro componente importante del diencéfalo es el hipotálamo, que en realidad no es un núcleo, sino que son varios núcleos, dentro de los cuales los más importantes son los núcleos supraópticos y paraventriculares, los que conforman este otro grupo de núcleos de sustancia gris en la base del cerebro. El hipotálamo se encuentra en la línea media y obviamente que conecta con
la principal glándula de secreción interna que tenemos en nuestro organismo, que es la glándula hipófisis. El hipotálamo regula por sobre todas las cosas los impulsos fundamentales, ¿sí? El hambre, la sed, la libido y la temperatura, ¿sí? Allí está el centro termorregulador y se encuentran también el centro de la saciedad, es decir, ese centro que, bueno, no a todos nos funciona adecuadamente, pero que nos dice cuándo paramos de comer, es decir, cuándo saciamos nuestro apetito. Es fundamental para la homeostasis, es decir, para mantener el equilibrio de nuestro organismo, de nuestro estado interno, ¿sí? Porque hacia él viajan los estímulos que nos permiten saber si nuestros nutrientes están de acuerdo, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Si nuestra temperatura está normal, si muchos electrolitos son normales o no. Y bueno, como también sabemos, el hipotálamo está implicado en la elaboración de las emociones y en percibir sensaciones como el dolor, como el placer, como el displacer. Como dijimos antes, por esa conexión que tiene en forma directa con la glándula hipófisis, ¿sí? El hipotálamo regula en la mujer el ciclo menstrual.